Ya, bien. ¿De qué se va a tratar la ayudantía? Lo primero, voy a hacer como un repaso general de lo que tiene que ver con propagación de ondas en materiales, que es justamente de lo que va a tratar el control. Así que ahora, para dejarlo en el video, la grabación, y para decirte a ti, Bastián, el control, que va a ser el control 2, va a ser solamente un ejercicio, que quizás con distintos numerales, ¿cierto? Quizás del A hasta el E, pero va a tratar de la propagación de una onda en ciertos medios. Va a ser ejercicio parecido a lo que vamos a ver ahora, donde tomé un ejercicio del profe y tomé otros dos ejercicios que los saqué del libro de El Sádico. Eh, Esta es una ayudantía que se supone que es recuperativa, pero de todas formas yo debo una ayudantía, bueno, en realidad no la debo, pero es la de ayer, que en realidad no se pudo realizar porque no hubo asistencia. De todas formas, voy a grabar los ejercicios y los voy a subir el fin de semana. Ya ahí van a tener entonces las clases y las dos ayudantías relacionadas a este tema de la propagación de onda. Entonces el control va a ser el viernes, sí, con las mismas directrices que la anterior, o sea, con una entrega probablemente desde 9 de la mañana hasta 7 y de la misma forma, ¿ya? Otra cosa es que la ayudantía de ahora voy a hacerlo mitad y mitad, porque quiero también tocar el tema de la tarea. Ya quiero revisar algunos puntos de FEM que no he visto, ya que eh, se vio una ayudantía pequeña de eso, y quiero retomar un poco de FEM para hablar un poco de lo que sería FEM en un espacio que es magnetostático, que es un espacio que es distinto al trabajado en la tarea pasada. De todas formas, también puedo comentar que las notas de la próxima tarea van a estar antes de la entrega de la segunda. Así que la entrega de la segunda creo que es pasadito el 5, porque creo que el 5 justo era un día que no había clase. Esa semana que no hay clase. Así que luego las notas van a estar, ojalá, la otra semana. ¿Ya? Bien. Entonces, antes de comenzar a ver, yo creo que voy a alcanzar a ver dos ejercicios. Así que antes de ver estos dos ejercicios, quiero eh, hacer un pequeño repaso. Sí, creo que así se, no, a ver, ya, agregar antes. Ya, chuta, página 2. A ver, no me acuerdo cómo se colocaba esto antes. Ah, pero creo que si no me equivoco, si subo está un más. Ahí está, una tontera. Ya, bien. Eh, entonces, ¿cuál es el tema a tratar? En realidad es propagación. Propagación de ondas planas. De ondas planas. Esto va a ser un resumen, la materia fuerte, es lo que vio el profe, así que yo voy a ir centrarme directamente en las características de los medios donde se propaga la onda. Así que vamos a partir por el primer medio, que es el medio general, que sería el dieléctrico sin pérdida, o imperfecto, ¿cierto? Sin pérdidas. Eh, este de acá, como ya les mencioné, es el caso general, o sea, a partir de este caso ustedes pueden ir determinando los próximos casos, que pueden ser, por ejemplo, propagación en el espacio libre, propagación en un buen conductor, etc. Así que, ¿cuál es la característica de la onda que se transmite o que se está propagando por este medio? Bueno, vamos a considerar un caso hipotético, un ejemplo, donde tenemos una onda de campo eléctrico que va a estar propagándose en la dirección Z, y obviamente su propagación va a depender del tiempo. Entonces, ¿cómo va a ser la forma de esta onda si lo asumimos como una onda de tipo armónica? Puede ser con su amplitud, ¿cierto? Va a estar dado por un coeficiente que es la pérdida, ¿cierto? O sea, la atenuación de la onda mientras se va transmitiendo en el espacio. Y esto por puede ser una función coseno o una función seno, eso da lo mismo. Así que sería algo de esta manera. Y le voy a dar la dirección a esta onda
en X, ¿ya? O sea, esta es la forma genérica de esta onda, donde vamos a tener que alfa es la constante de atenuación, de atenuación, que básicamente es el coeficiente por el cual mientras va avanzando la onda en el espacio va a ir atenuándose, ¿sí? Si se fijan, se atenúa de manera exponencial, la cual generalmente tiene unidades que puede ser el Neper metro, decibeles metro. De hecho, el profe creo que lo hace como, no sé si radianes o 1 partido en metro. En realidad, la unidad hay que tenerlas claras, sí, pero más o menos es la típica que se utiliza. ¿Qué más? Bueno, tenemos también el factor beta, el cual es la constante de fase. Y la constante de fase se mide en radianes metro. Y los demás son términos conocidos, pues, o sea, tenemos la frecuencia angular, tenemos también la amplitud de la onda, que sería esta, y por último, recordar que podemos tomar o identificar la dirección de propagación en función de lo que acompaña o lo que acompaña, cierto, el beta, que sería esta parte de acá. Entonces, como es menos z, eso quiere decir de que la propagación es en los z positivos. A partir de esto también podríamos ver cómo se comportaría la onda de campo magnético que está asociada a esta, ¿sí? En realidad me refiero a cómo se comporta a su dirección. Entonces, si se fijan, tenemos, bueno, hablo en plural, pero ¿por qué un video? Si dibujamos el sistema cartesiano, tendríamos X, Y Z, ¿cierto? Sabemos que E se está propagando en dirección de X, sería algo así. Aquí está E, que sería el campo eléctrico. La propagación, o sea, es la dirección del campo, ¿cierto? Pero la propagación se hace en Z, como ya dijimos. Por lo tanto, recordemos que esto sigue la regla a la mano derecha. Esto va a indicar que la dirección del campo magnético tiene que cumplir también lo relacionado al vector de Poynting, que sería que la dirección K, que es la dirección de propagación, va a ser la dirección del campo eléctrico producto cruz de la dirección del campo magnético. Por lo tanto, siguiendo la regla de la mano derecha, podemos identificar que la dirección, si quisiéramos calcular el campo magnético asociado, debiese estar en dirección de Y. ¿Sí? Eso para dejar como presentado cómo poder determinar de inmediato la dirección de la onda asociada. ¿Sí? En realidad esto es sencillo, aplicar la regla de la mano derecha no. Bien, ¿qué más podemos decir del medio donde se está propagando la onda? Recordemos que el medio tiene una característica que es la impedancia. El medio tiene una cierta impedancia que relaciona, obviamente, el campo magnético al campo eléctrico. ¿Sí? La impedancia básicamente es ley de Ohm. Así que el medio tiene una impedancia asociada, la cual se va a calcular como la impedancia intrínseca, que se llama, por si acaso, intrínseca, no lo noté acá, pero impedancia intrínseca, va a estar dada por la amplitud de E partido la amplitud de H, ¿cierto? Pero además, si se hiciese el trabajo en general de lo que sería la onda, lo que se obtendría va a ser que para poder determinar la impedancia del medio, podemos calcularlo como la raíz de JW mu partido en
es sigma más JW bar epsilon, ¿sí? Que sería la forma general para poder calcular a partir de la conductividad y la permitividad y permeabilidad y la frecuencia angular en este caso del medio, ¿sí? Bueno, de acá es claro que la impedancia intrínseca de manera general va a ser un valor que es complejo, por lo tanto tenemos que se puede representar como un fasor que puede ser que es la amplitud, ¿cierto?, del valor y un cierto ángulo. Este le vamos a llamar como en realidad el teta de la impedancia intrínseca. Así que estos dos valores se pueden calcular también, que en realidad también es hacer juegos solamente con la definición con el tema de valores complejos, pero se pueden calcular como la amplitud como la raíz de mu partido en bar epsilon partido en 1 más sigma w bar epsilon, omega bar epsilon, perdón, y al cuadrado, todo esto elevado a un cuarto, ¿sí? Que en realidad es la cálculo de una norma. Y para el caso del ángulo, lo podríamos determinar a partir de una tangente. También esto se obtiene a partir del desarrollo de esto. Se puede calcular a partir de sigma partido en w bar epsilon. Bien, este término de acá es lo que se denomina pérdida tangencial, que es un valor que es importante ya que nos puede permitir hacer la aproximación del medio, o sea, determinar de qué medio o en qué medio se está trabajando. Pérdida tangencial. La pérdida tangencial. ¿Sí? Bien, hasta ese punto, estos son los valores que son generales para el tema de la propagación de onda, o sea, se puede aplicar para cualquier medio. Pero la idea es poder determinar qué medio es para trabajar con las ecuaciones, ya que generalmente son mucho más aproximadas y es mucho más sencillo trabajar así. Pero siguiendo con la línea de lo que sería el diréctrico sin pérdida, ahí tendríamos el cálculo de, bueno, tenemos cómo sería la forma de onda, tenemos el cálculo de la impedancia intrínseca, también sabemos que la velocidad de la onda va a ser igual a omega beta, y por último, podemos calcular tanto la constante de atenuación como la constante de fase, como alfa, omega, que esta es la expresión que está aquí muy grande, la raíz de mu por bar epsilon partido en 2, paréntesis, raíz de nuevo, 1 más la pérdida tangencial al cuadrado, en este caso menos 1. Esto queda fuera de la raíz. Y para el caso de beta es lo mismo, pero en vez del menos 1 va a ser más 1. Así que lo que voy a hacer yo es copiar esto, creo que no tarda nada. Así que ahí estaría el cálculo de beta. Esto sería entonces las expresiones para poder calcular bueno, los valores para poder representar la onda. Ya, ¿hasta acá se entiende alguna duda? Yo no, Andrés. Ya. Ya Todo bien. entonces, sigamos. Los otros medios, ya este es el desarrollo un poco más complejo, así que vamos a pasar directamente a los medios y sus características. Entonces, el siguiente medio que voy a dejar acá va a ser el dieléctrico sin pérdida. Sin pérdidas. Sin pérdidas. ¿Y cuál va a ser la característica de este medio? Vamos a tener que, para este caso,
es sigma, la conductividad, va a ser mucho más pequeño que omega por var epsilon. Que al fin y al cabo esto implica que la pérdida tangencial va a ser mucho más pequeño o que 1, ¿sí? Que en realidad esa es como la condición para el dieléctrico sin pérdida, que para epsilon sea mucho más pequeño que 1. Y a partir de esto, puedo decir que para este medio, la conductividad tiende a 0 y se puede caracterizar también por tener valores diferentes a 1 de lo que serían permitividad y permeabilidad relativa. Por lo tanto, las permitividades y permeabilidades serían var epsilon, la relativa por la del vacío, y mu, la relativa por el del vacío. Así que a partir de esto, o sea, la condición de que sigma es 0, se puede determinar cuánto o cómo se calcularía alfa. Si se fijan, si yo este valor de acá hiciera que todo esto sea 0, o sea, toda esta parte de acá fuese 0, me daría 1, o sea, sí, 1, menos 1 me daría 0, y luego sería en realidad este término por 0, ¿cierto? Así que me daría que para este caso puedo aproximar alfa como 0, ¿sí? O sea, alfa tiende a 0. Por otro lado, para el caso de beta, eh, para el caso de beta, sí, bueno, para el caso de beta, si reemplazamos por el valor que fuese 0, tenemos raíz de 2 más 1. Uy, espérate, ahí eh, sería 0. Ah, no, pues está bien, pues sería 2. Todo este término de acá sería 2, ¿cierto? Y se me iría con este 2. En realidad, me quedaría únicamente como que beta va a ser igual a omega raíz de mu y var epsilon, ¿sí? Y por último, para este caso, la pérdida tangencial, también esta parte de acá sería cero, ¿sí? O sea, nada que ver, la impedancia intrínseca, toda esta parte de acá también sería cero. Y de hecho, también el ángulo sería cero. Por lo tanto, puedo definir esta impedancia intrínseca como la raíz, como era, de mu partido en e, en var epsilon, ángulo cero. Esa sería entonces la característica o la aproximación para este medio. El siguiente medio sería el espacio libre. Este ya es más conocido, el espacio libre, ya que generalmente es la aproximación para los trabajos más sencillos que tienen que ver con el electromagnetismo. ¿Y qué tenemos en este tipo de medio? Bueno, que sigma es cero y que var epsilon va a ser igual a solamente la del vacío y mu va a ser a mu del vacío. Entonces, a partir de acá se cumplirían cosas similares que en el caso anterior. Pues, o sea, claramente sigma es cero, por lo tanto alfa va a ser cero. Beta, en este caso, se mantiene igual, pero como yo sé que las permitividad y permeabilidades van a ser iguales a las del vacío, la puedo dejar expresada al tiro con respecto a esa. Y lo mismo ocurre entonces para la impedancia intrínseca, que me quedaría con respecto a las del vacío. Ahora bien, este es un valor que generalmente se aproxima como 120 pi, ¿sí? Bueno, esto se mide en ohm por si acaso, no lo había puesto antes, pero es una impedancia, así que se mide en ohm.
Y ahí estaría la característica para el espacio libre. Bueno, por último, voy a dejar en lo que es el buen conductor, donde aquí se cumple que la pérdida tangencial va a ser mucho mayor que 1, que es cierto, es el caso contrario que el dieléctrico sin pérdida, ¿sí? Y a partir de esto puedo decir que sigma es o tiende en realidad al infinito. También en este caso se cumple que para epsilon va a ser igual al para epsilon del vacío. Y por último el mu va a ser igual al vacío por r. Esa sería la característica para este medio. Y a partir de acá se puede decir entonces que para los cálculos de tanto alfa, beta, puedo decir que alfa va a ser igual a beta y esto va a ser igual a omega mu sigma partido en 2. Además, bueno, la velocidad de la onda es la misma, ¿cierto? Voy a dejar anotada de nuevo por si acaso. Y para el caso de la impedancia intrínseca, esta va a ser igual a la raíz de omega mu sigma y esto va a dar un ángulo de 45 grados. Seguramente porque alfa y beta son iguales. Eh, ¿Qué pasa acá? El caso distinto al anterior, porque si analizamos, por ejemplo, el caso del dieléctrico sin pérdida, eh, por ejemplo, la componente del campo eléctrico, que sería, no sé, por la misma que el caso anterior. Si se fijan, esto era es por este exponencial por coseno de omega t menos, esto era z beta, y esto está en x. ¿Qué pasa en este caso? Como alfa es 0, entonces todo este término de acá se hace 1. Así que en general puedo decir que para el caso dieléctrico sin pérdida, puedo la onda aproximarla como si no tuviese atenuación. Lo mismo pasa para el caso del vacío, que obviamente no tiene atenuación porque no tiene un medio en realidad donde ir perdiendo energía. Pero en el caso del buen conductor tengo alfa, por lo tanto la expresión del campo eléctrico o magnético tiene que tener un coeficiente de atenuación. ¿Ya hasta acá alguna duda? ¿No, Andrés? ¿Todo bien? Ya. Ya entonces pasemos, ¿cuánto tiempo llevamos? Esto partió a las 5:10. Llevamos media hora. Vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver el primer ejercicio. Este ejercicio, si no me equivoco, es de la guía del profe, así creo que lo saqué de ahí. Así que, como les digo, o como, bueno, como te dije, y como digo para los del video, eh, voy a grabar unos 2 ejercicios más, que los voy a estar subiendo el fin de semana, que les va a servir para, para que sean tipo, para que vean cómo van a ser los ejercicios del control. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo la intensidad del campo magnético H en un cierto medio está definida por esa expresión, ¿cierto? Ahí, ojo, tiene atenuación, por lo tanto, me pregunta, dado que E es igual a la permitividad del vacío y mu es igual a la permeabilidad del vacío, me pide primero determinar el tipo de material, después la conductividad del medio y luego la intensidad del campo eléctrico. Así que partamos con el tipo de medio. En este caso no tenemos los valores para determinar, no podríamos calcular lo que sería la pérdida tangencial debido a que no tenemos la conductividad, de hecho me la están pidiendo. Pero podemos analizar los términos que componen a la expresión. Entonces, lo primero que podríamos decir es que tiene atenuación, ¿cierto? Tiene atenuación o factor de atenuación. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si se fijan, beta es igual a alfa. Así que
Lo otro, o al revés, en realidad alfa es igual a beta y estos son iguales a 12. Así que a partir de esto, bueno, ya es claro que está cumpliendo las características de lo que sería un buen conductor. Porque en el caso del buen conductor, yo sé que voy a tener atenuación. Eso lo expliqué porque tenemos el valor de alfa. Y también sabemos que alfa va a ser igual a beta. Y por otro lado, otra condición de esto es que la permitividad es igual a la permitividad del vacío. Por lo tanto, la otra característica es que la permitividad es igual a la permitividad del vacío. Así que a partir de eso, tiene el factor de atenuación, alfa y beta es igual a 12, la permitividad es la del vacío. Podríamos decir que el medio, o a partir de esto podríamos decir que el medio es un buen conductor. Y desde aquí ya se hace todo sencillo porque en realidad eh, a partir de conocer el medio yo puedo aplicar las expresiones que en este caso son sencillas para el buen conductor. Me pide la conductividad del medio y para eso podemos usar cualquiera de las expresiones que están acá. Así que tenemos beta y alfa, así que podríamos usar por ejemplo esta de acá sin ningún problema. Entonces sabemos que beta es igual a, se olvidó, omega mu sigma partiendo. Omega, omega mu sigma partido en 2. Así que a partir de aquí podría despejar sigma. Que sería esto, ¿sí? Me falta el mu. Ok. Sí, está correcto. Así que luego sigma va a ser igual a beta es 12, así que va a ser 12 al cuadrado. 144 por 2 partido en la frecuencia angular, que es 2pi de elevado a 6. 2pi de elevado a 6. Y bueno, mu es la del vacío, así que sería por 4pi por 10 elevado a la menos 7. ¿Y cuánto sería eso? Voy a calcularlo, no tengo calculadora, así que por MATLAB no. Bien, entonces MATLAB sería 12 al cuadrado por 2 partido en 2 por pi por sería 1 elevado a 6 por 4 por pi. Ah, estoy sumando por 4 por pi por 1 a la menos 7. Y entonces de acá pedido aproximadamente, a menos de que me haya equivocado, 36.48. Lo estoy anotando, al tiro lo muestro. No sé, ¿te dio distinto? No, a mí me dio lo mismo. Ya, bacán. Ok, me dio eso. Bien. Si esto acá, ¿cuál es la unidad de esto? SM partido en M. Ya. Entonces ahí estaría el valor de sigma, de la conductividad. Y por último, la C me pide la intensidad del campo eléctrico. Así que vamos a calcular esto. Se puede hacer de esta forma, o sea, se podría hacer a partir de ecuaciones de Maxwell, pero yo creo que es mucho más sencillo determinar la dirección y después calcularlo con la impedancia intrínseca.
Por lo tanto, sabemos que el campo eléctrico debiese ser de esta forma, o sea, algo que depende de z, del tiempo, y va a ser igual a una amplitud, hay que ver, h, una amplitud por exponencial alfa por z. ¿Está en z esto? No, yo estoy... Sí, ok. Z coseno de omega. La dirección de esto es menos z, así que más 12z. Y estos, en este caso, aún no sé cuál sería la dirección de E. Entonces lo primero que podríamos hacer es determinar la dirección de E a partir de el producto cruz. Mucho más fácil con la regla de la mano derecha, pero a ver, lo voy a dibujar. Aquí tenemos X y Z. La dirección de H es Y, ¿sí? Así que sería hacia acá. La dirección de propagación de la onda es menos Z, o sea que sería hacia abajo. Este es H, la dirección de H, y esta es la dirección de propagación. Por lo tanto, para que se cumpla esta dirección de propagación en función de la regla de la mano derecha, la dirección del campo eléctrico debiese ser menos X. ¿Sí? Sí, creo que sí. Menos X, que sería entonces el campo eléctrico. Así que lo voy a agregar acá. Esto sería los menos X. Y el valor de la unidad de esto, bueno, depende de cuánto lo esté calculando acá, pero si es la unidad, el valor genérico debiese ser volt partido en metro. Bien, ¿qué tengo que determinar de acá? Tengo el alfa, beta, eso está, omega está. Tengo que únicamente determinar cuánto vale la amplitud. Así que recordemos que la expresión es igual, idéntica a la ley de Ohm. Así que no es necesario memorizar nada, la ley de Ohm es súper fácil. Es que la amplitud va a ser igual a la impedancia por H. Así que, ¿cuál es la amplitud de esta? Sería 20 por la impedancia intrínseca. Pero sabemos que para este medio que es un buen conductor, la impedancia intrínseca la puedo determinar como está acá. Yo la voy a copiar y la voy a bajar. Mucho más fácil. Uh, no sé si se copió. No sé si se copió por ahí. No. Sería entonces esta la forma para determinar cuánto vale la impedancia intrínseca. Así que la parte que es el ángulo se va a mantener constante, porque 45 no va a cambiar. Únicamente debo determinar la amplitud. Así que esto va a ser igual a 20 por raíz de omega mu sigma. Y dejémoslo como si fuese un factor. Sería pi. Pi, pi cuarto j. Ok, voy a calcular cuánto vale esta amplitud. Bueno, voy a dejarlo expresado aquí de todas formas. Sería 20 raíz de el omega donde estaba. Ahí era 2pi y elevado a 6 por 4pi y elevado a la menos 7. Y el sigma lo calculé delante, era 36.48. Y esto por el ángulo. Ya, ok, voy a calcular esto en MATLAB. Esto sería SQRT de 2 por pi por 1 elevado a 6 por 4 por pi por 1 elevado a la menos 7. Y todo esto partido en 36.48.
Ya, entonces si es que no me equivoqué, ah, a ver, 2 por pi, ya, eso está bien, ok. 4 pi, número 7. Tío, sigma. ¿Tú lo calculaste, Bastián? Sí, me dio lo mismo. Ah, ya. No, me Mm. parece extraño que haya dado así. Bueno, ya entonces. A ver, me habré equivocado yo en algo. ¿No? ¿Está bien? Ya, ok. A partir de esto va a ser 0.46. Lo voy a anotar primero y después cambio porque lo estoy viendo en una pantalla. 0.46. Bien. Que sería eso que más o menos es como la mitad. O sea, la amplitud de esto me va a dar más o menos 10. ¿Sí? Y sería algo así entonces. Ok, así que a partir de esto se reemplaza en la expresión de E y eso me daría que el campo eléctrico tiene que ser igual a, bueno, esto es Z en el tiempo por igual a la amplitud que debiese ser aproximadamente 10, la constante de atenuación por coseno de 2 pi elevado a 6t más Z 12. Y en este caso la parte angular, el desfase, lo voy a incluir de inmediato en el coseno. Y esto sería entonces más pi cuarto. Y esto está en dirección de menos x. Y la unidad eh, tiene que ser milivolt, ¿cierto? Porque la amplitud que calculé del campo magnético está en milivolt, en miliamperes. Así que ahí estaría la determinación de cuánto vale este campo eléctrico. ¿Alguna duda hasta acá? No, todo eso claro. Ya. Ok. Eh, Quedan 25 minutos todavía de hora, así que voy a dejar los ejercicios hasta acá. Quiero pasar a ver FEM. No sé cómo vais tú con FEM. ¿Tú estás ahí en Conver igual o no? Sí, Ya, entonces me sí, imagino sí. que igual ya te tuviste la tarea, así que me imagino que igual le pegáis al FEM. Sí, sí, igual tengo este, pero o sea, la única duda que tenía de la tarea era como lo de hacer las gráficas por separado. O sea, la gráfica del FEM. Ya, eso va a estar complejo. A ver, veámoslo. Veamos como la ayuda y aprovechamos de ver tus dudas de la tarea, ¿ya? Ya. Sí, Ya, punto. esto dejémoslo hasta acá. Yo mañana yo creo que lo voy a subir 3 ejercicios. Total, como yo los grabo rápido, no va a ser tanto. Voy a subir 3 ejercicios, a lo que sería la ayudantía que tuvo que haber sido ayer. ¿Sí? De hecho, este ejercicio no era de la ayudantía de ayer. Ok, pasemos entonces al FEM. Lo voy a abrir. Para este caso de la tarea, lo que vamos a tener es que no vamos a poder trabajar en el mismo medio. Recordemos que FEM trabaja como sale acá, justo en la página. Trabaja en magnetostático, electrostático, en flujo de calor y en flujo de corriente. Entonces, en este caso, para el caso de la tarea, vamos a trabajar en función de lo que serían campos magnéticos. Por lo tanto, lo que yo voy a elegir primero que todo al iniciar FEM va a ser nodo, ¿cierto? ¿Y qué problema? Un problema magnético, como sale. Generalmente en los otros semestres se pedía para esta parte de la tarea, se pedía realizarlo en MATLAB. ¿Sí? La primera tarea, yo, al menos los que me consultaron, yo dije que no era necesario realizarlo en MATLAB, pero generalmente se pedía ahora. En este caso, ya que no sé si hay mucho tiempo para pasar todo lo que es la codificación de MATLAB, yo creo que se puede entregar solamente de esta manera. ¿Ya? O sea, a lo que voy es que entreguen solamente el archivo de FEM y voy a revisar yo a partir de eso. No es necesario codificar los MATLAB. ¿Ya? Bien. eh,
que quiero ir con la parte de esta, la página de FEM. Quiero mostrar el ejemplo del magnetostático, que está acá, el tutorial magnético. Y a partir de esto, que de hecho les va a ayudar porque es el tipo de geometría que es más o menos la que hay que hacer para hacer la tarea. Si se fijan, en este tutorial lo que voy a dibujar, como dice acá, la idea es analizar el campo magnético en un solenoide, que sería algo así. Entonces en esta bobina va a estar circulando una cantidad de corriente y a partir de eso se tiene que crear un campo magnético. Entonces, para crear este modelo, si se fijan, la geometría es cilíndrica, pero lo típico de FEM es que uno puede, o en el caso distinto de la tarea anterior, es que la tarea anterior lo que había que dibujar en FEM era plano, o sea, tenían que dibujar algo que tenía cierta profundidad, pero esa profundidad era plana, por eso se llama tipo planar. Entonces, o dibujar en 2D por así decirlo. Entonces, en este caso es distinto porque lo que hay que dibujar es una geometría que es cilíndrica. Para eso, para definir la geometría cilíndrica, vamos a la parte de que se refiere a problema. Y en tipo de problema se coloca como si fuese axis simétrico. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de problema? Lo voy a mostrar acá. Voy a conectar esto para dibujar a qué se refiere con tipo de problema. Ya, en el caso anterior, o sea, me refiero al caso anterior, la tarea anterior, como había que dibujar esto, era posible dibujar en FEM únicamente lo que serían una línea, ¿cierto? Y otra línea así. ¿Por qué? Porque uno en FEM puede setear lo que es la profundidad. Entonces, si es que la profundidad de esto era, no sé, 10, lo que pasaría en el caso de FEM es que en la parte de problema, ¿cierto? Si fuera plano, uno le daba la cierta profundidad, que en este caso el def. Entonces aquí la idea era dar 10 y el programa ya lo tomaba como si fuese un cuerpo que tiene profundidad. Entonces para este caso es distinto porque si yo quiero dibujar un solenoide, que en realidad es un cilindro, creo que aquí hay un cilindro para... Si yo quiero dibujar un cilindro, un cilindro está ahí, ya no puedo dibujarlo en FEM de manera normal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El problema que lo dibuja como axis simétrico, lo que hace es considerar cierta porción del dibujo y considerar que se está rotando con respecto a un eje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que va a hacer el programa es tomar únicamente una parte del problema, que es lo que típicamente en FEM era el eje XY. Ahora lo va a tomar como si fuese R y en este caso Z. O sea, R de radio y Z de altura. Por lo tanto, si yo quisiese dibujar ese mismo cilindro que tengo representado ahí en FEM, lo que tengo que dibujar es únicamente un rectángulo. Un rectángulo que esté justo en el eje Z, ¿cierto? Porque lo que va a hacer en este caso FEM es tomarlo como si fuese un cilindro. O sea, va a tomar como que uno está tomando este rectángulo y lo está rotando con respecto a Z. Lo que va a provocar que, si yo lo roto, que forme algo así, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estaría provocando es que va a generar un cilindro. ¿Se entiende eso?
Bastián, ¿se entiende? Sí, Andrés, todo bien. Ya. Ya. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, te digo y les digo los del video, porque si ustedes quieren dibujar aros, por ejemplo, ¿cómo lo podrían hacer? Si ustedes tienen, por ejemplo, en su dibujo, tienen, no sé, pues 2 aros, si esto es máxima ayuda. Si tienen 2 aros, ¿cómo pueden dibujar eso en FEM? Únicamente como, por ejemplo, en realidad hay muchas formas de hacerlo, podrían dibujar acá, no sé, un círculo muy pequeño y un círculo muy pequeño. ¿Y qué es lo que va a tomar FEM? Esto es R. Lo va a tomar como si esto está rotando con respecto al eje, ¿cierto? Al eje Z. Entonces ahí lo que estaría haciendo es dibujar 2 aros, ¿ya? Por eso lo digo. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que va a cambiar con respecto a la tarea pasada? Es que hay que seleccionar problema axisimétrico. Bueno, frecuencia cero, eso no se cambia porque no estamos trabajando con corrientes que varían con respecto al tiempo. Y las unidades depende del problema. No me acuerdo cómo están las unidades de la tarea, pero para el ejemplo magnético está en pulgadas. Así que lo voy a dejar en inch. No, ahí no va a cambiar. Lo demás está todo ok. Generalmente son lo típico, que no hay para qué tocarlo a menos de que ya se esté trabajando con algo muy complejo y se requiere analizar cuáles son los tiempos de demora de la simulación. Por ahora, lo demás está ok, no es necesario cambiar. Ok, a partir de eso me dice entonces crear un nuevo modelo. Me dice que abra FEM, ¿cierto? Seleccione problema magnético, lo mismo que ya expliqué. El tipo de problema me dice que es setear el problema como axisimétrico, elegir las unidades como pulgada y la frecuencia hacerla cero. Eso tiene sentido, si no estamos trabajando con corriente alterna. Luego me dice dibujar la bobina, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar cada punto en el problema, como me está diciendo acá. O sea, que haya un punto que esté en 0,5 menos 1, en 1.5 menos 1, 1.51 y 0.51. ¿Sí? Yo voy a dejar esto en la otra pantalla para poder ver los puntos. ¿Cómo dibujo yo? Bueno, si ustedes colocan el tabulador, le aparece entrar punto. Y si se fijan, como está en axis simétrico, me está diciendo que tengo que colocar coordenada R y coordenada Z. ¿Ya? Así que, bueno, la primera era 0,5. Ah, creo que no. Falta 0, 0,5 menos 1. Y ok, ahí está el primer punto. ¿Dónde está? No sé, a ver, elegimos esto. Ahí está. Ese punto es justo cuando R es 0. Ah, una cosa de este tipo de problemas es que no tienen que dibujar para los lados de R negativo. Si yo muevo el mouse para la izquierda, me está marcando R negativo abajo, pero no se dibuja en ese lado, solamente para R positivo. Ok, ese es el primer punto. Después de nuevo, tab, el tabulador, bueno, 1.5 menos 1. Tabulador de nuevo, 1.5 y 1. Y por último, 0,5 y 1. ¿Ya? Y ahí están los 4 puntos, tan lejanos, pero si ustedes apretan acá, eh, esta lupa que está acá les debería centrar el problema, ¿sí? Al centrar los puntos. Ok, ahí creé los nodos y lo siguiente que me pide es operar los segmentos, ¿cierto? O sea, seleccionar el operador de segmento y dibujar las líneas conectando los puntos, ¿ya? Así que vamos a hacer eso, segmento. Esto es sencillo, aquí simplemente cliqueo, cliqueo, cliquear y cliquear, ¿sí? Y ahí construí el rectángulo. ¿Se acuerdan que dije que esto es el rectángulo que va a ir rotando? Bueno, entonces únicamente es necesario crear ese rectángulo. Ahí estaría la parte 2.3, dibujo de la bobina. 2.4, me dice ahora clicar en el operador de block label, ¿cierto? Que está en el toolbar. Y tengo que elegir esta figura que son círculos verdes, que en realidad lo que va a hacer es permitirnos seleccionar o setear las propiedades de los materiales de nuestro ejercicio.
Me dice que deje entonces en la bobina, ¿ya? Así que en este caso da lo mismo qué tan certero es, aunque igual podemos colocarlo al medio. ¿Cuál sería el medio de esto? Sería en... Bueno, esto de aquí mide 1, sería en 0 y en 0.75. A ver, en R es 0.75 y en Z sería en 0. Veamos si... Ah, no, lo hice pésimo. Ah, verdad, porque esto no está justo en el centro. No, no está justo en el centro, está en 0.5 y 1.5. Entonces eso sería en 1. Entonces esto de acá era 0 y acá en 1. Así que este de acá lo borro. Ya, ok. Me dice que coloque eso. Ya veamos qué más. Ok, el programa, bla, bla, bla. Ya eso es toda la parte de acá. No me dice que seleccione nada. Ni que... Todavía no me dice qué tipo de material tengo que asignar. Aquí dice. Entonces después me dice que vaya a propiedades, materiales, librería de materiales. Que seleccione el aire. Y también que me pide que seleccione un cable de cobre que tiene un calibre 18. Así que vamos a propiedades, materiales, el aire lo arrastramos y lo dejamos acá. El aire siempre se ocupa, así que lo voy a dejar ahí. Y me dijo calibre 18. Entonces cobre AWG de calibre 18. Ok, ahora esos materiales van a estar para poder trabajar con ellos. Ya, entonces agregar propiedades de circuito. Entonces me tengo que ir a propiedades, circuito y agregar una propiedad, un nuevo circuito. ¿Con qué tengo que setearlo? Con una corriente de igual a 1. Así que lo vamos a ver. Vamos a propiedades, en este caso circuitos, y vamos a agregar un nuevo circuito. No sé si le dijo que le cambiara el nombre, pero dejémoslo como new circuito. Si se fijan, puedo setear paralelo y serie. Generalmente se ocupa en serie porque las bobinas están así. Así que lo dejamos en serie. Y dijo que le colocáramos un ampere. Así que ahí estaría nuevo circuito 1 ampere. Ok. No me dice que lo tengo que agregar. ¿Sí? Bueno, hay algunas explicaciones que nunca están de más leerlas, así que ahí pueden hacerlo después. Me dice que debo asociar las propiedades a los block labels. ¿Ya? Hagámoslo. Entonces vamos a clicar acá. Vamos a asignar que esta es nuestra bobina al calibre. El circuito que va a estar asignado va a ser el nuevo circuito que creamos. Y le podemos elegir el tamaño de la malla. Si esto está en pulgada, lo voy a dejar en 1 pulgada por mientras. Después voy a ver si vamos a ir arreglando cuánto va a ser la densidad de eso. Ok. Ah, bueno, el número de vueltas es algo que no le asigne, ¿sí? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Me dice que tengo que seleccionar como número de vueltas 1000. Así que acá está, el número de vueltas lo tengo que seleccionar como 1000. En el caso de que fuese, por ejemplo, un anillo, entonces coloco 1. ¿Sí? No, en ese caso no hay que poner un número de vuelta. Me dice ahora crear una condición de borde. ¿Ya? Para el trabajo anterior, uno creaba una condición de borde que era una caja simplemente, por así decirlo, o sea, un cuadrado. En este caso, tienen que crear la condición de borde a partir de esta propiedad que está aquí, que sería en el Open Boundary Builder. Entonces nos vamos a propiedades, boundary, agregar propiedad. Si era acá o no, no. Open boundary problem, this example is create IABC open boundary.
y ABC, ¿dónde está eso? Esto yo siempre lo hago del MATLAB, así que creo que nunca lo había hecho acá. Mm, a ver. En el toolbar dice que hay crear IABC Open Boundary, pero ¿dónde está eso? No lo veo. Ah, acá está, ya. Entonces, para crear la condición de borde en este caso, cliqueamos este simbolito que está acá y nos va a aparecer lo mismo que estaba acá, ¿sí? Entonces lo vamos, layers va a ser la cantidad de contornos que va a cerrar nuestro circuito. O sea que si lo colocamos 7, después vamos a ver que va a aparecer de 7, ¿ya? Ya está en 7. El radio va a ser 3, con tal de cubrir todo el problema. Luego estos dos parámetros de acá van a ser la posición central de la condición de borde. Entonces aquí lo está centrando en 0. Esto es como si el círculo que se va a crear tiene centro en 0, 0. Ya está. Y el tipo de problema, el tipo de condición va a ser del Dirichlet, que en realidad quiere decir que el potencial, el borde, tiene que ser igual a 0. Hay otros tipos de problemas donde, por ejemplo, las derivadas son igual a 0, etcétera. Pero en este caso, con el problema de Dirichlet está ok, no debería ser ningún problema. Así que si se fijan, ok, me creo. Entonces, eh, esas líneas. Deberían haber 7. De hecho, si están contados los espacios, bueno, son los espacios. Están contados los espacios, está el 7. Como ya tengo cerrado el problema, voy a asignar el aire. No me acuerdo si decía que lo asignara, pero la parte de afuera vamos a asignar el aire. Así que clicamos, ¿cierto?, con el botón derecho para que se ponga en rojo, la barra espaciadora, el espacio, y aquí puedo asignar, en este caso, aire. Y el tamaño de esto va a ser 4. Ok, hasta ahí, ¿qué es lo que nos falta? Está creada la condición de borde y ya tengo entonces todo para poder generar la malla. Así que vamos a ver cómo está el enmayado y luego de eso vamos a asignar o vamos a trabajar con vamos a correr el problema. Ya no se puede porque no lo he guardado. Eh, Esto es ejemplo. No sé, ejemplo, ¿a cuánto estamos? 22 del 10 del 21. Entonces, ahí nos creó la malla. No me gusta la malla. A mí en lo particular creo que quedó un poco penca. Le asignaría más malla a esta parte de acá. De hecho, para que quede mejor, yo cerraría esta parte de al medio, pero no es necesario. Achiquemos la malla acá, 0,1. Corramos el programa, a ver cómo da. Ya, ahí lo corrió ahí feito igual. Esto está muy grande. Y a esto igual le voy a cambiar la densidad de malla, más pequeño. Ya ahí me da un poco más de sentido. Porque como quiero trabajar con respecto a este valor de acá, la idea es que la mayor densidad de malla esté para este objeto del medio. En cambio, el aire, que no me interesa tanto, no importa que la densidad de malla no sea tan alta. Eh, Así que donde uno está centrando el problema es la idea donde coloque la mayor densidad de malla. Y donde no, bueno, para que no sea tan pesada la simulación, lo que es conveniente es no asignarle a todo, por ejemplo, la misma malla que le asigné a esto 0.01, y el aire 1. Así que si yo le asignara a todo 0.01, seguramente se va a demorar más en compilar que como está ahora seteado. Bien, hasta ahí está todo listo. Ya puedo correr el programa con ese simbolito de como maquinita. Así que ahí debería empezar a correr. No se demora nada porque en realidad es súper simple el ejercicio. Y con los anteojos ya puedo ver que
efectivamente se está comportando como si fuese un solenoide. Si yo hiciese la condición de borde mucho más grande, con un radio mucho mayor, obviamente voy a ver cómo se comporta por otro lado esos valores que están ahí. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo que puedo ver de acá? Bueno, puedo ver la densidad de flujo. Esto a mí me gusta que se vea en colores. Si se fijan, me está mostrando que la densidad de flujo obviamente es mucho mayor al interior del solenoide, ¿sí? Que donde se acumulan, ¿cierto?, las líneas también de flujo. Otra cosa que yo puedo hacer es graficar, ¿sí? En este caso no es tan conveniente la gráfica porque si yo quisiese, bueno, o sí, en realidad sí. Si yo puedo graficar cuánto vale el campo magnético, por ejemplo, en el borde del solenoide. ¿Y cómo hago esa gráfica? Selecciono acá arriba este segmento, acá, y me va a crear una línea roja. No se ve, pero por los colores. Pero hay una línea roja creada. Así que a partir de eso yo puedo, con este elemento que está acá, que es la gráfica, hacer un plot, en este caso de la magnitud de flujo, la magnitud de la densidad de flujo, y eh, puedo elegir cómo escribir, ¿ya? Bastián, ahora, tu pregunta era cómo hacer todas las gráficas en una, ¿o no? Es que no sé si la gráfica la piden así o ¿Ya? la piden por separado. Mira, yo te recomiendo. Porque, Mira, no, dime, mm, termina de lo que estás diciendo. porque como es de distinta distancia de las dos, ¿cómo se llama? De los dos conductores, ¿Ya? no sé si hay que hacerla como para cada distancia una gráfica distinta o hay que graficarla, ¿cómo se llama? Todos juntos. Mira, en realidad puedes hacerla de las dos formas. El punto es que si las graficas todas en una misma imagen, va a ser mucho, primero que todo, va a ocupar menos espacio. Y segundo, que es más importante en realidad, va a ser más fácil comparar cada gráfica entre sí. Así que lo que yo recomiendo, te recomiendo a ti y a los que vean el video, es que hagan las cuatro gráficas, son cuatro posiciones, las cuatro gráficas en una sola, ¿ya? No, así es mucho más fácil comparar y ver cómo está cambiando, que si ustedes la grafican todas en gráficas distintas, ¿ya? Ahí O ingéniensela sea, como puede pero ser, ¿sí? digo, en el dibujo va a salir lo mismo, va a salir el dibujo como sea, van a salir 5 puntitos, a eso me refiero, no así como gráficas distintas, así como, no sé, como cuadraditos distintos como lo hacíamos en Marla, ¿Cómo cuadraditos no sé distintos? si me entendí. No, no te O entendí. sea, me refiero a que en la gráfica va a salir así como el puntito de abajo, el puntito del medio, todo junto en un solo dibujo, así estaría bien. Pero, ¿te refieres al dibujo a este mismo que estoy mostrando acá? O sea, al que tengo que hacer la tarea, por el de los conductores. Siento que la distancia va a ir cambiando. Claro, pero te refieres, porque claro, tú Y tienes que entonces, ir cambiando y tú tienes que mostrar la gráfica de la densidad de flujo en una línea, ujú. ¿sí? Ya, Ah, ¿se hay que entendió? mostrar la... Ah, yo pensaba que solo había que mostrar como esta distribución. Mira, es que sí es la distribución, pero mira, lo voy a mostrar acá. Si yo tengo este mismo caso de arriba, tengo dos, por ejemplo, las dos aros que están así, donde por ejemplo puede estar circulando una corriente así, ya, acá y acá también. Están circulando las dos una corriente. Entonces, a partir de la dirección de esa corriente, yo podría, por ejemplo, dibujar un eje y esa dirección de esa corriente me va a estar creando un campo magnético, ¿cierto? Que puede estar al centro, ¿sí? En realidad, obviamente, Mm, no está justamente al centro, sino que se va distribuyendo en la bobina, ¿cierto? Pero si te fijas en la sí, sí. tarea, lo que están pidiendo es que se grafique, o no, primero que todo te piden, encuentra cuánto vale el campo magnético, la distribución del campo magnético en el eje Z, ¿sí? El eje Z creo que, ¿o no? Ujú, ¿Ya? Por lo sí, sí. tanto, lo que te están pidiendo es que tú muestres cómo cambia el campo en una línea, que es esta línea del centro.
¿ya? Por eso, cuando tú encuentres Ya. tu expresión de B va a depender de Z, ¿sí? No va a depender de otra variable, va a depender solamente de Z, porque solamente la estás calculando en esa línea que está justo al centro del OAR, ¿ya? Sí, sí. ¿Se entiende? Ahora, eh, Entonces voy a hacer como un plot en esa, como en la distancia de esas dos líneas. sí, Oh, efectivamente. O sea, lo que tienes que hacer es tomar tu función que depende de Z y esta de acá, graficarla en un plot, donde vaya a tener un valor Z, que va a ser una matriz, y vaya a tener tu densidad, que va a depender de Z, donde Z va a ser un vector, ujú, ¿cierto? Ese vector va a estar dado por los valores de Z. O sea, si Z está acá, y por ejemplo, esto es, no sé, pues 0, después 0,5, no sé, 1, 1.5, hasta 2, hasta 2.5. Lo que tú tienes que hacer es graficar cuánto vale B en esa distribución, en esa línea. Por lo tanto, tu Z va a ser un vector que va a ser 0, por ejemplo, 0.5. A ver, no, pero el vector acá se escribe 0 espacio. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, ¿cierto? Y cuando tú grafiques eso, ujú. lo que va a obtener es una gráfica, obvio, que va a ser de Z, de B, y va a obtener, no sé, pues, por ejemplo, una distribución así. Ya. ¿Cachai? Que va a ser Sí, ahora sí. donde se evalúan los puntos. O sea, aquí se evalúa el Z en 0, acá en 0,5, acá en 1, acá en 1,5, 2 y 2,5, ¿cierto? Más o menos debiese de Mm, encontrar algo así. ¿Se entiende? sí, sí. Eso, Ahora sí. eso es. Ujú. Mm. Está un poco enredado. O sea, o sea, no que no. Yo pensaba solamente en agregarlo, el dibujo, ¿cómo se llama? Ese dibujo que salía ahí con los colores. Pero ahora También sí ya tenéis que entendí. agregarlo. También, Sí, sí. también. Ese dibujo también se agrega pero como para distintas distancias, o también, a ese me refiero yo, en los puntitos se agregan todos juntos igual. Es que este va a ser difícil agregarlo en una sola imagen. Yo recomiendo que sean todas Sí, separados. No, en ese caso lo va sí, a hacer. todas separadas. ¿Ya? En ese Perfecto. caso hazlo así. Pero en el caso de la gráfica del modelo analítico, tienes que graficarlo como lo Ujú. expliqué en otro lado. Y de todas formas, desde FEM también grafícalo así. También se puede. ¿Ya? Ya. ¿Y Sí. cómo se puede? Como lo estoy mostrando ahora. Por eso te había interpelado para explicarlo. Porque si yo, por ejemplo, no va a ser el mismo caso, porque en el otro caso te piden en una línea que está justo en el eje Z, ¿cierto? En Ujú. el medio de los aros. Entonces, en este caso, lo que yo hago es, para mostrar el ejemplo, voy a seleccionar justo el borde de esta bobina, que va a ser acá, y yo podría plotear esto, ¿ya? No sé, pues con 1500 puntos la densidad de flujo magnético. Y obtengo algo así, que es como un arco, que más o menos quizás tiene que entregarle igual algo así a ustedes cuando hagan la tarea, ¿ya? Ujú. Pero ¿cuál es el tema? Que esta gráfica traten de hacer todas las gráficas para todas las posiciones en una sola gráfica, ¿ya? ¿Y cómo van a hacer eso? Ah, Yo no ya. recomiendo que peguen esta gráfica porque esta gráfica es horrible, así que lo que yo recomiendo que hagan es que obtengan un TXT y eso lo grafiquen en Manda, ¿ya? ¿Sabe hacer eso? Ya. O sea, no, pero puedo averiguar más o menos Ya, de cómo todas formas, lo voy, se ve. lo voy a explicar, si era para saber si sabía o no. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Si te fijas, en esta opción de plot me dice Mm, escribir la data en un archivo de texto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? En formato, elegir eh, dos columnas, multicolumna y sin leyenda, ¿ya? Y voy a escribir, y voy a hacer clic para que se escriba el data en un archivo de texto, ¿ya? Entonces aquí me da la opción donde guardarlo. Ya yo lo voy a guardar donde tengo, no sé dónde estoy trabajando acá. Lo voy a guardar en esta misma ruta, ¿ya? Para poder graficarlo rápidamente. Esto no es complicado, así que
y le voy a llamar Sí. ejemplo B. Ya, guardar. Entonces, si voy al MATLAB, pasó algo. No, no, ahí está. Si voy al MATLAB, ya se me guardó el archivo de texto. Y si yo lo abro para ver qué pasa, qué tiene dentro, lo que tengo es solamente un archivo con valores, que son caleta porque eran 1500 puntos. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Ujú. Uno. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo grafico? Eh, Voy a decir que voy a crear una variable b y para importar esto, el archivo de texto, tengo que escribir import data, paréntesis, abro comillas, escribo el nombre del archivo, que es ejemplo.b.txt. Entonces, así yo ya estoy importando el archivo de texto. Si te fijas, me creó un vector de dos columnas. Así que ahora yo puedo graficar esto en MATLAB. ¿Cómo lo hago? Plot. La primera columna, imagino que el eje T, el eje Z, ¿o no? A ver, sí. Este de acá, la primera columna, el eje Z, o sea, el eje Z en este caso. Entonces esto sería la primera columna, coma, B, la segunda columna. Y ahí debería graficarme la misma gráfica que estaba presentando en FEM, que sería esta. Ay, oye, y para ejemplo, para cuando va cambiando la distancia, como le ponemos así como para congelar la imagen nomás y que grafique sobre esa, con los otros valores. Sí, podría graficarle, claro, o sea, por ejemplo, si tuviese, a ver, ¿cómo podría cambiar esto? A ver, quizá, no sé cómo cambiarlo, pero si quisiera graficar más de un valor, entonces lo que hay que hacer es agregar un hold on, ¿sí? Sí, no sé Mm. si te refería a eso con congelar, y graficar Sí, sí. cualquier otra cosa, entonces, no sé. Entonces aquí digamos que lo que voy a graficar es, no, uno, no sé si se podrá hacer esto, pero, no, tendría que ser un valor, una gráfica random. ¿Cómo se hace el valor random? 1500 creo que era, punto uno, coma uno. A ver, veamos si esto funciona. Ya, ahí me tiró ruido, pero eh, no es un buen ejemplo. Pero en la parte de abajo, súper abajo, Se a ver. ve la. Sí, a ver, espérate, está muy feo, sí, a ver si puedo. Como le tiré el valor random, obviamente tiro cualquier cuestión. Ya, pucha, ahí lo centró, pero qué mal ejemplo, no sabía cómo hacer uno mejor. Line within, ya, esto lo voy a colocar más grande para que se note más. Uf, y ahora sí. Y ahora sí debería verse algo mejor. Entonces, en este caso, grafiqué, bueno, una función super penca, que es una función random, y la grafiqué al mismo tiempo que la Ujú. otra. En realidad es solo eso. Puede ir cambiando la posición en FEM y exportando el TXT, después cambia la posición, exporta el TXT, así sucesivamente para los cuatro casos, y luego los ploteas con el hold on. Y ahí tienes las cuatro gráficas en Mm. una. Eso. ¿Se Ya, entiende? sí, perfecto. Ya. Y Ya. otra cosa, Sí, dime. para los resultados del MATLAB, igual hay que hacer eso, la gráfica, la primera, Para el creo que resultado vi dos. analítico, Sí. sí, hazlo así, de todas formas. Ya. Muestra las dos gráficas, porque, o sea, primero el resultado analítico y después el resultado de FEM, y ahí tú vas a ver, vas a poder comparar en función de esas dos gráficas qué tal parecida fue una de la otra. ¿Ya? Eso es una buena Ya. idea. Así que grafica o sea, ¿qué es lo que tienes que tener en la tarea? La gráfica del analítico, la gráfica del FEM, y también trata de colocar, no, ojalá no un screenshot porque se ven feo, pero trata de hacer una copia de cómo se ve esto. ¿Sí? También puedo Ujú. explicarlo para que se vea, para que quede bien. ¿Cómo se hace? Bueno, primero centramos esto, que quede cerca
de esta parte de acá, que es el legend, y después tú te vas, por ejemplo, a edit y pones copiar en archivo metafile, ya que es un archivo que es súper pesado, pero es bueno. Entonces, si Sí, copio sí. archivo metafile, después me voy a un Word cualquiera. ¿Dónde está el Word? Ya entonces puedes copiar ese mismo mapa. Ahí se va a demorar porque es pesado, pero tiene que en algún momento copiarse. ¿Se copió o no? Ahí está. ¿Cachai? Y ahí tú te preocupas de asignarle los tamaños, etcétera. Esa es mi recomendación. Entonces serían la gráfica del analítico, la gráfica del FEM y también la distribución del flujo en el FEM. ¿Se entiende? Sí, Ya. está ¿Alguna bien. otra duda? ¿Algo más? Eh, lo del, lo del material, lo del conductor, ocupamos a veces el 18, ¿no? Sí, sí. Ahí no hay Y, problema. y lo otro que el radio del conductor tiene que ser, no sé, pues si la distancia de, o sea, el radio como del centro al conductor es de 7 centímetros, ¿un radio podría ser de uno el conductor? ¿O sería muy grande? Espera, el radio es de 7 centímetros del aro, ¿o no? Sí, ¿O del no? aro. El del aro es de 7 centímetros. Ya. Y Y el te radio del refieres, conductor, ¿cuánto podría ser? con radio del conductor te refieres si le hago un corte transversal a- Sí, sí, para graficarlo, para hacer eso mismo que hiciste con el cuadradito, yo lo tenía pensado hacer así como un conductor arriba y abajo. ¿Ya? Mira, que sea lo Un, más pequeño un- posible. En realidad no. ah, De hecho, yo una vez lo modelé como un cuadrado chico. Entonces no. Y ah, creo, ya. mira, yo no sé, yo no lo he intentado, pero creo que tú puedes colocar incluso como ese aro, en realidad se puede modelar como un punto, porque en realidad por eso no te dan el cuánto vale el área transversal del aro, porque en realidad Mm, la idea es que ese sea muy pequeño. Entonces yo he visto que también dibujan un punto y a ese punto le asignan un circuito. Pero yo lo que he ah, ya. probado es que yo de hecho dibujé un cuadrado de lado muy pequeño en comparación con el radio del aro y eso igual funciona. Así que hay pruebas. En realidad no. Trata de que sea lo más Ya, pequeño posible. ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda? No, nada más. Ya. Entonces quedamos hasta acá. Así que te vaya Ya, bien. Andrés. Muchas Eh, gracias, igual. ya. Chaito. Sí, esté bien. Igual tú.